Hola a todos, soy Luis Fernando Sánchez y hoy vamos a continuar con el tercer video describiendo todo el barril de perforación. Hoy vamos a seguir ya con la parte interna. Bueno, se me ha olvidado anunciarles que ya somos distribuidores de Versadrill, una marca que produce máquinas de perforación especializada. Son máquinas sumamente sencillas y eso hace que sean geniales porque nada peor que mandar un equipo muy complicado a campo y que empiece a fallar precisamente porque tiene demasiados componentes. Entonces ya somos orgullosamente distribuidores también de Versadrill, debido a que Versadrill y MBI ya hacen parte de un mismo grupo, ¿no? Entonces eso automáticamente nos hizo distribuidores de esa marca. Entonces vamos a poderles cotizar taladros de perforación también. Continuando con las descripciones de los barriles, vamos a continuar con la parte interna. Entonces vamos a empezar por acá, por el sistema Core Lifter Case. Entonces la función de estos componentes los voy a explicar en su conjunto, ¿sí? ¿Qué función tiene este conjunto? El conjunto Core Lifter Case y Stop Ring son las tres piezas que tiene. Su función es permitir el ingreso del núcleo cuando el núcleo va en esta dirección, pero si el núcleo intenta caerse o devolverse, pues este sistema lo va a atrapar. ¿Por qué? Porque es un sistema cónico. Un sistema cónico que al irse hacia abajo, lo que vamos a ver es que, miren la ranurita que hay acá, se cierra, se reduce el diámetro, entonces por eso atrapa el núcleo. También este sistema está involucrado en el corte de núcleos compactos. Cuando el terreno está compacto, por supuesto, todo este sistema tiene que cortar el núcleo. En este conjunto también tenemos variantes. Para el caso del Core Lifter Case, existen Core Lifter Case con el interior cromado. ¿De qué nos puede servir un interior cromado en un Core Lifter Case? Primero que todo, ese cromado va a hacer que el acabado superficial de la parte interna sea mejor. Entonces, al tener un acabado superficial mejor, va a hacer que este movimiento sea mucho más fácil, mucho más sencillo, con menos fricción. Entonces, la eficacia que va a tener el sistema para retener el núcleo va a ser mayor, ¿sí? ¿Qué otras variantes existen? Existe un Core Lifter Case que tiene una canasta, un basket, que lo que va a hacer es que cuando recuperemos núcleos de estos que se destruyen fácilmente o que al intentar el Core Lifter retenerlos se destruyen y se caen, lo que va a hacer es que cuando pase por esa canasta va a ser imposible que ese núcleo se devuelva porque lo va a atrapar, ¿sí? También existe esa variante. Variantes respecto a los Core Lifters, hay varios. Los más comunes son este que es tipo Brown o Slotted, y está este que es Floated o brochado. El más común es el brochado y básicamente se usa para todo tipo de terreno, pero si leemos manuales nos dirá que este es para terrenos fracturados y este es para terrenos compactos. Yo sé que muchos de ustedes han usado este retenedor en terrenos compactos y no les funciona, dicen que suelta la muestra. Bueno, el hecho es que este diseño sí es para terreno compacto porque tiene un área mayor de contacto y eso puede aumentar el contacto con ese núcleo compacto y lo puede lograr cortar o retener más fácil. Pero ¿qué desventaja tiene? Que es que este es más rígido que el brochado, entonces esa acción de cerrarse va a ser un poquito más difícil que con este. Por ende, la limpieza, no solo con este tipo de Core Lifter, sino con cualquiera, la limpieza en esta zona es fundamental. Tiene que estar muy limpio y bien lubricado para que este movimiento sea eficiente. Y quizás por eso es que no funciona mucho en campo. Lo digo ¿por qué? Porque este tipo de retenedor, el Floated o brochado, no existe en los sistemas de pared delgado. Thin Wall no existe, solo existe este. Y hasta el momento se logra perforar de forma exitosa con este tipo de retenedor en sistemas de pared delgada. O sea, el sistema realmente sí funciona.
Lo que creo que ocurre es que como es más rígido, no desciende fácilmente, pero creo yo porque esto está muy sucio o porque no está bien lubricado. Puede ser eso, ¿sí? Entonces, bueno, acá el mensaje que les quiero dejar también es que esto siempre tiene que estar muy limpio. No puede haber residuos de arcilla, mucho menos de arena. Totalmente limpio. Cuando ustedes saquen el tubo interno, límpienlo con agua, por supuesto, y después agréguenle algo de grasa, ojalá grasa de linaza, jabón de linaza, que no tiene impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Eso es importante pues para que él funcione correctamente. Otras variantes que tienen estos dos core lifter es que vienen diamantados, y no es que tengan diamantes en su construcción. Lo que ocurre es que tienen un tratamiento termoquímico mucho más fuerte que los hace mucho más duros, mucho más resistentes a la abrasividad. Eso los hace más costosos, pero ¿qué ventaja tenemos? Son mucho más duraderos y al estar tan duros también retienen mejor la muestra. Entonces, a veces puede ser necesario usar ese tipo de core lifter cuando perforo con terrenos muy abrasivos, que desgasten rápidamente el core lifter. Ahí tiene aplicación el core lifter diamantado. Viene tanto en sloted como en el floated, o el tipo brown o brochado, ¿sí? Entonces esas son las variantes que tenemos en core lifters. Continuando con el tubo interior, ¿cuál es la función del tubo interior? Simple, sencilla. Es donde vamos a alojar el núcleo, ¿sí? Es donde alojamos nuestro producto, el que le vamos a entregar al cliente, ¿sí? O sea, que tiene una función importante, ¿sí? Es muy importante que este tubo interno esté en perfectas condiciones para que pueda cumplir su función adecuadamente. ¿Y cómo debe estar el perfecto? No puede tener suciedad adentro, ¿sí? Porque él tiene un diámetro muy similar al núcleo, entonces cualquier arena, cualquier arcilla que se vaya acumulando allá, si nosotros no lo limpiamos bien, eso va a generarle restricción al núcleo y va a evitar que le entre fácilmente, entonces va a estar bloqueando la muestra constantemente. Entonces muchas veces decimos, qué terreno tan complicado, que tan fracturado y que bloquea constantemente, y muchas veces lo que ocurre es que el tubo interno está en mal estado, o está sucio o está abollado, ¿sí? Entonces evita que el núcleo entre fácilmente. A veces es recomendable incluso meterle cepillo por dentro con otro tubo, con un tubo de media pulgada o cuarto, para limpiarlo bien por dentro, ¿sí? Para que él esté impecable. Otra cosa es que lo ideal es que esté lubricado. También aplicarle jabón de linaza para que el núcleo entre fácilmente y con menos fricción y bloquee menos, ¿sí? Y también para que la extracción del núcleo posteriormente sea también más sencilla, porque él se obstruye muchas veces allá adentro y no sale tan fácil como quisiéramos. Nunca pegarle con martillos metálicos al tubo interior. Yo he visto que a veces le golpean con martillo metálico, pero cuando le ponen un core lifter case usado, no me parece que esté mal, ¿sí? No me parece que esté mal golpearlo con un core lifter case usado, pero sí me parece muy mal pegarle directamente al tubo interno con un martillo metálico. Eso va a generar abolladuras, así no las veamos a simple vista, va a generar abolladuras que van a evitar que el núcleo luego entre fácilmente. ¿Qué variantes tenemos? Tenemos tubo interno con el interior cromado. ¿Para qué nos sirve esto? Hombre, va a tener un acabado superficial mucho mejor por dentro, entonces el núcleo va a entrar con menos fricción, va a entrar con menos restricción, y esto puede hacer que el índice de bloqueo de muestra se reduzca en terrenos fracturados. Entonces, ese tubo interno con interior cromado se recomienda en esa situación, cuando tenemos terrenos muy fracturados que bloqueen mucho. A este tipo de tubos internos cromados son mucho más costosos, y ahí sí que es inadmisible golpearlo con un martillo metálico. De hecho, golpear un core lifter case con un martillo metálico acá, con un tubo con interior cromado, me parece que no es aceptable, porque
es una capa que él tiene, entonces esa vibración que produce el golpe puede hacer que esa capa se desprenda. Entonces esa capa de cromo hay que cuidarla mucho, ¿sí? Entonces se debe extraer de la forma más delicada posible. El núcleo va a salir mucho más fácil porque el interior está cromado, entonces no es admitible que lo golpeen. Vienen en longitudes de 1.5 y 3 metros. Cuando tenemos rimas de 2 o más anillos que a veces se ponen para pozos profundos, recuerden que está la opción de poner rimas de 2, 3, incluso ya existen de 4 anillos. Lo que va a suceder ahí es que esas rimas son recomendadas para pozos profundos, para cuando se desgaste el primer anillo siga funcionando el segundo y no tener que sacar toda la tubería para cambiar rima. Eso es ideal. Pero ¿qué pasa? Cuando pongo una rima de más de 2 anillos, ¿qué va a pasar? La parte externa del barril se me va a alargar. Entonces cuando eso sucede tendré que ponerle una extensión al tubo interno para compensar ese alargamiento del tubo externo, ¿sí? Entonces a veces puede ser necesaria esa extensión. Listo, muy bien. Continuando con la descripción, ya llegamos al cabezal, ¿sí? Vamos a explicar hasta acá, ¿sí? De aquí para arriba lo dejamos para el siguiente video. Entonces empecemos con la inner tube cap. ¿Qué función tiene la inner tube cap? La inner tube cap es el alojamiento de este resorte y de la hanger bearing, ¿sí? Es también la pieza que va a ensamblar contra el tubo interior, pero también tiene otra función. Tiene una válvula antirretorno, esa esfera que suena allá adentro es una válvula antirretorno. ¿Cómo así que una válvula antirretorno? Permite que el fluido pase en esta dirección, pero no en esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ojo que hay muchos perforistas, o he visto operaciones donde le quitan esta pieza a la inner tube cap. ¿Qué sucede? Cuando lanzamos el tubo interior, desde luego va a haber lodo dentro del pozo, generalmente, sí, a menos de que sea un pozo seco. Entonces va a entrar lodo por dentro del tubo interior, ¿sí? Y es importante que haya una posibilidad o que haya una zona o una parte por donde se escape ese fluido, por donde salga ese fluido. ¿Por qué? Porque así va a descender más rápido el tubo interior. Recuerde que el tubo interior mientras baja es un tiempo muerto y los tiempos muertos tienen que ser lo más reducidos posibles. Entonces el lodo va a entrar por acá y va a salir por estas vías que tiene la inner tube cap, ¿sí? Listo, entonces esto nos posibilita que el tubo interno descienda más rápido, pero ya cuando el tubo interno está instalado, el lodo ya va a entrar en esta dirección. El lodo va a entrar acá a esta vía de agua, pero esta valvulita, como solo deja pasar lodo en esta dirección, va a impedir que el lodo entre al tubo interior. Y es importante que no entre el lodo al tubo interior. A ver, esquematicémoslo acá un poquito. Muy importante que no entre lodo al tubo interior mientras se está perforando, porque eso generaría una contrapresión. Está entrando el núcleo, que es algo delicado, y no queremos que entre lodo acá a perturbar en lo absoluto ni a generar contrapresiones, ¿sí? Entonces, desde luego es importante que esté esta válvula para que el lodo siga de largo hasta la broca y haga sus funciones, ¿sí? Haga sus funciones y no entre al tubo interior. Es importante eso. Muy bien, en la tapa del tubo interno está la grasera, nipple, ¿sí? Función importantísima de la grasera. ¿Por qué? La grasera también tiene una esferita que es antirretorno, o sea, permite el ingreso de grasa, pero evita que se salga. Cuando las graseras están malas, sale grasa y eso desde luego no está bien. Desde luego es importantísimo que esté en buen estado, porque si no la tiene, yo he visto que les toca poner un trapo y luego poner a presión la boquilla de la engrasadora para lograr que entre grasa, pero como está mala o está ausente, porque también he visto que se parte y no la reparan, la grasa se va a devolver y no nos sirve para nada la grasa afuera, nos sirve la grasa adentro, lubricando los rodamientos. Esta graserita es muy económica, todo el mundo debería tener repuesto de esto en plataforma
y es crítico. He visto muchos cabezales sin esta importante pieza ahí, que ahí donde la venta en humildona es importante. Ya salimos de la tapa tubo interno, ¿sí? Ahora seguimos con esta parte. Bueno, función de la Self-Lock Nut. La función de la Self-Lock Nut es darle torque, compresión a este sistema, a este resorte y a los rodamientos. Se llama Self-Lock Nut porque es una tuerca de seguridad, es una tuerca que es difícil de enroscar y desenroscar porque ella tiene un sistema que evita que se desenrosque con vibraciones. Es importante pues que esté en buen estado. He visto unas que ya se desenroscan fácilmente, porque ¿qué pasa si se desenrosca estando perforando? Que a la hora que pesquemos vamos a terminar pescando esta parte del cabezal y la parte interna y el otro componente, que es el tubo interno que tiene el núcleo, se va a quedar abajo, lo cual nos va a obligar pues a sacar tubería, ¿sí? Entonces es muy importante que esté en buen estado. Listo, muy bien, la Self-Lock Nut. Y ahora sigue el resorte, el Compression Spring. ¿Cuál es la función de este resorte? Este resorte tiene varias funciones. Una función de él es darle carga a los rodamientos, una función. Segunda función, cuando el tubo interno golpea con el landing shoulder, el landing ring, este se va a comprimir un poco, entonces genera una pequeña amortiguación a ese impacto que a veces puede ser fuerte que va a tener el tubo interno cuando ensamble. Tercera función, este resorte interviene a la hora de cortar el núcleo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Vamos a tener que hacer el ensamble de nuevo para que sea claro. Vamos a ensamblar todo. Ok, entonces vamos a hablar de la función que tiene este resorte. Tercera función que tiene ese resorte. Entonces, yo les dije que intervenía en el corte del núcleo. ¿Cómo interviene este en el corte del núcleo? Permite que el tubo interno se estire. ¿Cómo lo hace? Entonces, bueno, imaginémonos que el tubo interno ya está lleno de un terreno, de un núcleo compacto. Entonces, si el perforista levanta el barril, la tubería, lo que va a suceder es que se va a generar una restricción porque el núcleo está acá, compacto, sin cortar. Entonces, el tubo interno se va a ver restringido al movimiento porque está atrapado por el núcleo compacto. Entonces, si el perforista sigue levantando, inevitablemente el tubo interno se va a quedar estático, pero la broca va a levantarse, ¿sí? Pero la única forma de que el externo se levante estando el core lifter quieto es que este resorte se comprima. Se debe de comprimir este resorte para que se permitan ese movimiento. Entonces él se sigue comprimiendo, el perforista sigue levantando la tubería y cada vez más el core lifter se empieza a acercar cada vez más a la corona. ¿Hasta qué punto? Hasta que impacta contra este borde, contra este ángulo que tienen las brocas de descarga lateral acá. Entonces choca, finalmente chocó. Entonces eso fue posible gracias a que el resorte se comprimió, ¿sí? Entonces ya al chocar el core lifter contra la broca, toda esa energía de levantamiento que tiene la tubería gracias a los pistones de la máquina se le está transmitiendo directamente ya al tubo interno. Entonces cuando ya el core lifter se cierra completamente y ya ahí los cilindros hidráulicos empiezan a hacerle una fuerza de tracción al núcleo hasta que finalmente es tanta la presión, tanta la fuerza que lo rompe. Y así es que se corta el núcleo compacto. Entonces miren que la función de este resorte es bastante importante. Permite el estiramiento del tubo interno para que el core lifter case golpee directamente con la broca y sea finalmente los cilindros hidráulicos
del equipo quienes corten finalmente un terreno compacto. Muy bien, entonces ahora ya seguimos con los rodamientos. El hanger bearing y el truss bearing, que para el caso de BQ son iguales. Para el caso de N son diferentes y en H también lo son. Recuerden que de hecho en HQ hay que ponerle 2 rodamientos como truss bearing. Y me han preguntado por qué en HQ lleva 2 truss bearing. Resulta que el truss bearing es el rodamiento que soporta el esfuerzo cuando se está perforando. Y como HQ ya es un diámetro bastante grande, ¿sí?, el esfuerzo que tiene que resistir un truss bearing es alto, por eso hay que ponerle 2 para que resista esas cargas. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la función que tiene él? La función que tienen los rodamientos es hacer o lograr que la parte superior del tubo interno gire a la misma velocidad de rotación de la tubería, pero que a su vez la parte inferior, o sea, la parte del tubo interno, o sea, donde se está alojando la muestra, no gire, quede estática. Y es muy importante que el tubo interno esté lo más estático posible. De ahí la importancia que los rodamientos siempre estén en buen estado y bien lubricados. ¿Por qué? Un tubo interno que tienda a girar porque los rodamientos están en mal estado, va a ser un núcleo va a ser un tubo interno que va a arruinar el núcleo, que lo va a agredir, y eso desde luego no es favorable ni conveniente. Nuestro objetivo es que el núcleo que le entregamos a los geólogos, a nuestro cliente, a la minera, esté lo más intacto posible, lo más parecido a como él estaba in situ, ¿sí? Entonces el rodamiento ahí cumple esa función extremadamente importante. Hombre, ¿cómo saber que el rodamiento ya está desgastado? Ellos se desgastan o sabemos que está desgastado cuando esta pista ya está, digamos, en una altura inferior a la carcasa externa que tiene este rodamiento, ¿sí? Entonces, cuando la pista ya está igual o de una altura inferior a la carcasa, ya no está facilitando el trabajo. ¿Por qué? Porque ya empieza a entrar en contacto la carcasa, entonces ya no se va a quedar estática la parte inferior del tubo interior, ya va a transferir movimiento, ¿sí? Entonces así podemos saber cuándo cambiarlos. También es importante ver en la parte interior que no haya ningún rodamiento que esté destruido, ninguna esfera, que sí tengan forma esférica, porque hay algunos que uno los ve tan desgastados que ya no son esferas sino cubos o fragmentos de esferas allá adentro, pues sí, eso ya no es tan eficiente, ¿sí? Muy bien, ¿cómo ensamblarlos? Tenemos todo un video de eso, pero vamos a recordarlo aquí fácilmente. Recordemos que los rodamientos tienen 2 pistas y las pistas no tienen el mismo diámetro interior. Hay una pista que tiene más juego que la otra. Miren, en este caso, esta tiene más juego que esta. Lo podemos detectar fácilmente en el mismo spindle o en el mismo eje que tengamos allá en campo, ¿sí? Veamos esta otra. Esta pista de este lado tiene más juego que esta. Entonces, ¿cómo se ensambla? Voy a ponerlos de tal manera que las pistas de mayor diámetro estén en la parte superior. Entonces, ¿cómo lo hago? Las pistas de mayor diámetro interno van mirando siempre esta pieza, que es el spindle bearing, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, esta es la pista, no, esta es la pista de mayor diámetro interno. Así es que se ensambla, las pistas de mayor diámetro interno mirando esta pieza. ¿Por qué debe ser así? Porque tiene que haber un flujo de grasa que lubrique tanto este rodamiento como este. Y si los ponemos al revés, se va a generar un bloqueo de grasa y eso va a impedir que el truss bearing quede bien lubricado. Y es justamente el rodamiento que más trabajo hace y el que más lubricado debería estar. Entonces, si lo instalo al revés, no va a quedar bien lubricado y eso va a generar problemas, porque entonces el tubo interno va a tender a girar y esto se va a dañar rápidamente. Función del hanger bearing.
Bueno, el hanger bearing va a ser el que le va a transmitir los esfuerzos a los rodamientos. Cuando el sistema está a compresión, ¿sí? O sea, cuando está entrando núcleo, eso va a tender a comprimir el sistema. Miren que él enrosca contra la inner tube cap, que está conectada directamente contra el tubo interior. Entonces, cuando está con presión, este le va a transmitir esfuerzo ¿a qué? A este rodamiento. A ver, que no se ve. A este rodamiento. Le transmite esfuerzo a este rodamiento. Ponemos la washer para que no se vea así. Le va a transmitir esfuerzo a este rodamiento. Pero cuando estamos extrayendo el tubo interno con el pescante, ya el sistema no está con presión, sino a tracción. Entonces le va a transmitir la carga ya a este rodamiento. Como los esfuerzos de tracción, o sea, cuando estamos retirando el interno, son mucho menores que a compresión, por eso este rodamiento es más pequeño en el sistema NIH que el truss bearing. En este caso son iguales, pues, porque los esfuerzos que sufren este sistema BQ son pequeños, entonces el rodamiento puede ser igual. Y por estandarización del sistema es ideal, pues, que sean iguales. A veces no se puede, pero en este caso sí. Este sistema, o digamos este hanger bearing, también es el separador de los rodamientos, ¿cierto? Tiene esa segunda función. ¿Cómo saber que está desgastado? Está desgastado cuando se permite el movimiento lateral de esta pieza en el husillo, o puede que estén desgastadas las dos al tiempo. Entonces ahí está nuevo, no se mueve en lo absoluto, no se mueve mucho, pero cuando está desgastado se mueve demasiado. Entonces, un error que se comete mucho es que no detectamos que esta pieza está desgastada. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos demasiado torque a esta tuerca con la finalidad de que este cabezal, cuando estas piezas están desgastadas, el cabezal se mueve así lateralmente, ¿sí? Entonces el perforista, con la finalidad de evitar este movimiento, le da demasiado torque a esta tuerca, pero eso tiene implicaciones. Primera implicación, ya le estás dando demasiada precarga a los rodamientos, entonces van a trabajar de forma ineficiente. Y si los rodamientos trabajan de forma ineficiente, vamos a transmitirle movimiento del tubo interno y ya sabemos que eso no es bueno. Segundo problema, se van a dilatar las Shuffle valve, ¿sí? Se van a dilatar, entonces van a generar presiones, o se va a ver una presión si logra ensamblar, ¿sí? Digo si logra ensamblar porque muchas veces quedan tan dilatadas que después no logran pasar por el anillo de aterrizaje. Si logran pasar, van a mostrar presión y eso no es bueno. La presión en un pozo debe ser la menor posible. Hablemos de cuánto torque se le debe dar a esta tuerca, ya que estamos hablando de eso. Pues bueno, ¿cuánto torque hay que darle? Yo empiezo a enroscarla, a darle torque, y debo estar constantemente fijándome que esta pieza está girando libremente, ¿sí? Que logre dar, digamos, media vueltecita así libremente, ¿sí? Le doy más torque hasta que sienta que ya no gira tan libremente. Hasta ahí es el torque que se le debe dar. Y luego debo verificar que la válvula de cierre, la Shuffle valve, no me haya quedado dilatada, ¿sí? Por precaución, para que no se vaya a generar contrapresiones o de pronto se me quede amarrado el tubo interno en el fondo de pozo, lo cual me obligaría pues a sacar tubería. Seguimos entonces con la función de las washer y las Shuffle valve. ¿Qué función tiene? Bueno, esta washer tiene la primera función de aislarme el rodamiento de la Shuffle valve. Cuando yo las instalo incorrectamente, por ejemplo una instalación incorrecta podría ser esta, ¿qué va a pasar? El rodamiento que tiene energía mecánica me va a dañar la Shuffle valve porque rota o puede rotar, entonces la va a dañar. Y además